La tradición en la Iglesia Católica. Es el tema del cual estaremos hablando. Y lo haremos desde los valores cristianos católicos. Para empezar, quiero que sepan que esto que voy a decir no lo va a encontrar en ninguna otra iglesia que no sea la Iglesia Universal Católica Apostólica. El protestante siempre está señalando, y óigalo bien, porque lo dicen, ellos dicen que en la Biblia no está la tradición, y por eso ellos no la aceptan, la rechazan. Así lo enseña el pastor. Eso nada más es una cortina de humo que tienen ellos con el fin de ocultar el origen de donde vienen todas las sectas protestantes, diciendo que ellas sí son la verdadera iglesia de Cristo, aunque no lo son. Ahora, ¿de dónde toma el protestante que la tradición no es correcta? Ellos la toman de la siguiente cita que está en Mateo 15, del 2 al 3. Para hacer decir lo que no dice la Escritura. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, no sé lo que me espera en esta semana, pero pongo toda mi confianza y mi fe en ti, Señor, y en tus benditas manos. Porque sé que contigo a mi lado todo es posible. Todas las cosas serán mucho mejor, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Gracias, Padre mío, por escuchar esta plegaria, Señor. Bien, a lo que venimos. No vamos a perder tiempo. Con esta cita que está en Mateo 15, 1 y siguiente, he visto caer facilito a católicos en la garra del protestante, negando la tradición, señalando que esta no se puede utilizar en la interpretación de las Escrituras. Pero hoy vamos a quedar claro. El pastor toma la cita para hacerla decir lo que no dice la Escritura, sino que dice solo lo que a él le conviene decir, desinformando y tergiversando la palabra de Dios. Escuchen, por favor. Ellos te leen Mateo 15, del 2 al 3. Dice así: porque tus discípulos transgreden las tradiciones de los antepasados, pues no se lavan las manos a la hora de comer. Verso 3. Él le respondió: ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta ahí te lee el protestante, no más. No más. Y ¿saben una cosa? El católico se queda anonadado. Totalmente anonadado. Abatido e incapacitado para actuar, pensar o rebatir. Facilito le dicen, ya se dio cuenta. La Iglesia Católica se aferra a tradiciones de hombre. La Iglesia Católica anula el mandamiento de Dios. Se lo estoy mostrando con las Escrituras. Ve cómo la Iglesia Católica actúa equivocadamente y aún continúa en ese mismo error. ¿Saben? Siempre están dando la misma importancia a las tradiciones y a las Escrituras. Y eso, dice el pastor, es incorrecto. Eso no es bíblico. Y yo le digo, pastor, deténgase un momentito. Por favor, deténgase un momentito. Escucha lo que le voy a decir. Los equivocados son ustedes. Los confundidos son todas las sectas del protestantismo. Y lo peor de ustedes es que son atrevidos. Pero hoy vamos a aclararlo con Biblia en mano para no dejar ninguna duda. Sepan que la Escritura enseña que no debemos darle importancia a las tradiciones de hombres. Y eso es verdad.
Entonces el pastor dice, aleluya, gloria a Dios, bendito y glorificado sea el Señor, porque yo andaba en la oscuridad, aleluya, espérese un momentito, deténgase. A ver, no tan rápido, pastor. ¿De qué tradiciones está hablando la Escritura? Pero como usted no me va a responder, no me lo va a decir, ahorita mismo, que se lo diga el Señor. A ver, escuche. Mateo 15, del 7 al 8, dice así. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Verso 8, en vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Dónde dice el protestante que va? Dice que va para el culto. Pero Cristo hoy le está diciendo a usted, en vano me rinden culto. Pues el pastor protestante solo enseña doctrinas que son preceptos de hombre. Son solo unos mentirosos, todos al servicio de Satanás, al servicio del demonio y Belcebú. Y escuche cómo lo aclara Mateo. Mateo 15, del 3 al 6. Usted solo me leyó Mateo 15, del 2 al 3. Pero yo le leo Mateo 15, del 3 al 6. Escuche bien. Él le respondió, ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Verso 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Verso 5. Pero vosotros decís, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Y, verso 6, no tiene por qué honrar a su padre y a su madre. Así que con vuestra tradición habéis anulado la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, en buen nicaragüense yo diría así. El que a hierro mata, a hierro muere, pastor. Porque aquí Mateo lo que está señalando es la tradición de hombres. De hombres. Pastor, sepa y entiéndalo que esto no está en la iglesia católica. La iglesia no lo tiene. Pero toditita la secta protestante, sin excepción alguna, junto a la suya, pastor, son quienes conservan y tienen estas formas de tradición. Y es más, no solo las tienen, sino que las hacen efectivas. A esto póngale sello y óigalo, hermanito, cómo lo hacen. Obligan a sus feligreses a que les digan a sus padres, el dinero que me sobra lo declaro corbán. Y por eso los pastores están todos corbados con el dinero en el bolsillo de sus feligreses. ¿Qué significa? O sea, ¿o qué significa ofrenda o corbán? Si no lo saben, se lo voy a decir. Corbán o ofrenda significa diezmo. Corbán o ofrenda significa diezmo. En otra palabra, el pastor Amá se lo iba a decir. No lo dicen. Se quedan calladitos. Porque no son ningunos tontos. No son ingenuos para decirlo. Dígame si esta no es la práctica del pastor protestante. Den la ofrenda al pastor, porque si no usted le está robando al pastor. Momentito, aquí se equivocó en el gallo, perdón, usted le está robando a Dios. Aunque a usted no le debe importar que mamá y papá se mueran de hambre, doctrina protestante, y así violan el cuarto mandamiento, honrará a padre y madre, y pierden la promesa para que tenga una vida larga. Y si usted ya dio la ofrenda, usted se puede sentir salvo, le dice su pastor. Porque lo importante es el diezmo para el pastor, sobre todas las cosas, y las escrituras dice que son las mismas tradiciones que tienen los mismos fariseos hipócritas. Ellos les cobraban a los que rinden culto, pero la escritura dice, de nada les sirve estar siguiendo tradiciones de hombres y no los mandatos de Dios.
Lo ven clarito. Hermanito, póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en la conciencia. Usted antes ayudaba más a mamá y a papá. Y ahora que se hizo protestante, ¿a quién ayuda más? Al pastor. Con la gran mentira diciendo, yo ya cumplí con Jehová. Yo di mi ofrenda a Jehová. Yo di mi diezmo y papá y mamá muriéndose de hambre. ¿No es esto contradictorio? ¿Sabe? Los pastores solo son unos fariseos hipócritas. Mire, me puede decir, me está insultando. No, no lo estoy insultando. Si no, se lo estoy diciendo a los sinvergüenzas que no ayudan a papá y a mamá por darle la plata al pastor. A ese se lo estoy diciendo. Entonces sepan que los católicos tenemos en la iglesia las tradiciones. Pero estas tradiciones son distintas a esas tradiciones de hombre que el pastor protestante practica y aplica a sus feligreses. Las tradiciones en la iglesia católica son tan valiosas, pero tan valiosas que son igual a las Sagradas Escrituras, pero distintas a las del protestante. Hablemos de las tradiciones cristianas. Esas tradiciones ya estaban en las primeras comunidades incipientes. Ahora, cuando Cristo mandó a sus apóstoles, allá en Mateo 28, 19, ¿cuál fue el mandato de Cristo en ese momento? ¿Cómo fue que los envió? Porque no había Biblia. Y había mucha ignorancia en las comunidades. La escasez de documentos era increíble y eran pocos los que podían leer. Pregunto, ¿Cristo les dijo, vayan y den Biblia a la gente? No, porque no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento, Canon de Alejandría, escrito en griego. El Nuevo Testamento no existía. Para aclararlo mejor, la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos está compuesta en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y para esa época solo existía una parte de la Biblia, Antiguo Testamento, o sea, Canon de Alejandría. Ahora, cuando Cristo envió a sus apóstoles, allá en Mateo 28, 19 al 20, que dice así, Mateo 28, 19 al 20, id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observen porque este dato es importantísimo. Muy curioso. Cristo, que es el Maestro, el Señor está enviando a los apóstoles a enseñar. ¿Con qué? ¿Lo que está escrito en el Antiguo Testamento? No. El Señor dice, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Pregunto, ¿Cristo les entregó una Biblia para que fueran a enseñar? No. ¿Y por qué? Porque no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Pregunto, ¿cómo los apóstoles podían enseñar lo que Jesús les enseñó a ellos? Para que este se le enseñe a aquel y este se le enseñe al otro. Hermanito católico y a usted protestante. Esto es lo que la Iglesia Universal Católica llama tradición. Porque la palabra se transmitía oralmente por tradición en tradición, de generación en generación. Es decir, todo se hacía de memoria, oralmente. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Y usted protestante, ¿lo está entendiendo? ¿Está claro? Dice segunda de Tesalonicenses del 2:15.
Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo aquí le dice, manteneos firmes en las tradiciones. Sepan que estas nunca fueron excluidas. No son malas. Y son aquellas enseñanzas que se dieron habladas de viva voz, así como de palabra o por carta. Aquí está la igualdad entre lo escrito y lo hablado. Por eso está en la Iglesia Católica. Y por eso la Iglesia Católica enseña las dos. Porque la Biblia lo dice. Ahora vamos a ver si Pablo guardó las tradiciones. Veamos. 1 Corintios 11 al 23. Porque yo recibí del Señor lo que os les transmití. En palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más claro no lo pudo decir Pablo. Porque yo recibí del Señor y sigue la instrucción. Ahora le pregunto, ¿Pablo conoció al Señor? No. Y entonces, ¿por qué dice Pablo, yo lo recibí del Señor? Porque para Pablo, al recibirlo de los apóstoles, fue como si lo hubiera recibido del Señor. Pablo dice, yo lo recibí del Señor, no por escrito. Y esto es lo que yo a mi vez le transmití a ustedes. Eso se llama tradición. A mí me lo enseñaron y ahora yo se lo enseño. Entonces, ¿es bueno? Sí. Tan bueno que todo el Nuevo Testamento es fruto de la tradición oral. ¿Lo quieren ver? Vamos a eso. Dice así, Lucas 1, del 1 al 4. Escuchen. Puesto que muchos han intentado ordenadamente narrar las cosas que se han verificado entre nosotros, verso 2, tal como nos lo han transmitido, lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, verso 3, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, verso 4, para que conozca la solidez de la enseñanza que ha recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es increíble. Hemos observado cómo se fue transmitiendo la tradición de generación en generación. Porque los testigos oculares no escribieron nada, solo lo fueron transmitiendo. Esa es la tradición. Ahora bien, cuando Lucas decide escribir, ya pasó el año 50. Y es hacia el año 60 cuando Lucas decidió escribir. Y él dice que después de haber investigado diligentemente, Lucas está diciendo que primero investigó. Significa que Lucas tuvo que escuchar a la tradición o transmisión oral de aquellos que habían oído y visto. Lo que la Iglesia Católica llama tradición. De modo que el Evangelio primero fue llevado por tradición o transmisión oral y después se llevó a las Escrituras. Sepa que las enseñanzas de Cristo Jesús, hechos y dichos, fueron transmitidos de modo oral por tradición. Y otras cosas, muchas más por tradición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el protestante no acepta la tradición. Pero ellos no estaban ahí. Ellos no existían cuando Cristo vino. Ellos vienen después del siglo XV-XVI, en el año 1525, con la mal llamada Reforma Protestante de Martín Lutero. Cuando los protestantes, vean, en otra palabra, el protestante tiene sus propios lemas. Y dicen, aunque errados y equivocados lo dicen y lo afirman, solo la Escritura. Si está en las Escrituras, lo creemos y lo aceptamos. Y dicen, lo que no está en las Escrituras, no lo creemos, no lo podemos aceptar. Entonces, ¿cómo puede el protestante afirmar que el bautismo es solo para los adultos? Que los niños no se deben de bautizar.
porque ellos no tienen pecado. Ahora yo les digo mentiroso. Cristo no tenía pecado y se bautizó. ¿Cómo es eso? Otra cosa, la Escritura no dice que solo los adultos deben de bautizarse. Eso no está en las Escrituras, pero el protestante lo afirma, pero no lo puede demostrar con Biblia en mano. Solo es una tradición de hombre, y esa tradición la hacen los protestantes. Le digo algo, si usted me lo demuestra, protestante, con la Escritura, yo le creo. Muéstreme dónde dice la Escritura y me hago protestante. Pues bien, yo puedo decir que Jesús era pelo crespo. Usted me dice que no. También puedo señalar que Jesús tenía barba y usted puede decirme que no. Pero ¿sabe? No está en las Escrituras por ningún lado. Entonces, si yo afirmo esto, sería yo un mentiroso como usted, pastor, pero yo no puedo decir eso. Yo soy católico, que le quede claro. A ver, pastor, ¿dónde dice la Escritura que el Nuevo Testamento consta de 27 libros? La Escritura no lo dice. Entonces, pastor, ¿por qué dice que la Biblia tiene 27 libros? Si la Biblia no lo dice. Porque el protestantismo afirma que si está en las Escrituras, lo acepta, si no, lo rechaza. Y entonces, ¿por qué acepta que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? ¿Por qué no rechaza la Biblia? A ver, pastor, bótela. Y no solo eso, sino que afirma que son libros inspirados por Dios y tampoco lo dice la Escritura. Mentiroso. Otra cosa, pastor, ¿sabe quién dijo que el Nuevo Testamento consta de 27 libros? Y que esos libros son inspirados por Dios. Porque eso no lo dice la Biblia. Pero usted aquí se me va a hacer el loquito, pastor. Usted lo sabe. Usted lo sabe, pastor, porque esto se lo dijo la Iglesia Universal Católica. Y fue en el año 382, con el Papa San Dámaso I. Él le dijo al mundo por primera vez que ese libro que hoy llamamos Biblia es palabra de Dios. Y sabe lo hermoso y lo importante, que usted lo creyó también. Y no solo eso, lo sigue creyendo aún, ¿o no? ¿Sabe, pastor? Eso se llama tradición, pastor, no se equivoque, no se pierda. La Iglesia Católica le puso esos libros a las Escrituras por tradición, porque había muchos libros que se leían en las comunidades, y entonces se escogen 27 libros. Este sí, este también, este no y este tampoco. Los libros que se cogen estaban metidos en la liturgia, por tradición se cogen, pero hay cosas que no están en la Biblia. Ella no lo dice todo. La Biblia solo dice lo que necesitamos para creer y para ser salvos. Si no, escuche cómo lo dice Juan 21:25, dice así: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay muchas otras cosas, dice el Señor, que no están escritas en la Biblia. Pero el protestante piensa que lo que no está escrito no se puede creer. Pero si el pastor lo dice, se cree, aunque sea mentira. El protestante cree tantas cosas, pero tantas cosas que le dice a su pastor. Pero la verdad, pastor, son ustedes unos mentirosos, farsantes, engañadores de doctrinas falsas. Ustedes solo son instrumentos de Satanás. ¿Cuál es el problema del protestantismo? Porque nosotros los católicos creemos en las tradiciones, las tenemos y las conservamos. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el protestante? ¿Cuál es el problema que tienen con la tradición?
que la tradición los pone a ellos como mentirosos. Les pongo un ejemplo tangible, clarito, como el aguamayo, que solo lo va a encontrar en la una y única verdadera iglesia católica que Cristo fundó, la iglesia de Él, no la de los protestantes. Esas vinieron muchos siglos después. Vamos a concluir con el ejemplo. Miren, esto solo lo tiene la iglesia católica. Solo ella tiene los templos de cientos de años de antigüedad. De cientos de años de antigüedad. De muchísimos siglos. 21. Y en esos templos están representadas las tradiciones vividas en esta fe católica, en esta doctrina católica, en esta Iglesia Universal Católica. Son las muestras de nuestras primeras comunidades cristianas. Esto no está en las iglesias protestantes, no existe. Solo lo tiene la verdadera iglesia de Cristo que conserva estas maravillas. El protestantismo no tiene nada. Porque son iglesias, sí, pero son iglesias falsas que nacieron con el mal llamado reformador Martín Lutero en el año 1525. Ahora, la Iglesia Católica guarda muchas cosas. Escuche bien, concluyo, termino. La Iglesia Católica guarda muchas cosas de esas tradiciones que nos van mostrando, que nos van enseñando lo que nosotros creemos. Termino, hermanito, ya no le quito más tiempo. Ya no. Espero que esta enseñanza nos ayude en el conocimiento de nuestra fe católica, a hacerla más firme, más segura y más grande. Y a ser cada vez mejores laicos comprometidos, mejores sacerdotes comprometidos, mejores obispos comprometidos. Amén. Que el Señor los bendiga. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo en el gallo. Y pongan sus sugerencias para que les sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo. Gracias por acompañarme y hasta pronto. Adiós.